El siguiente programa es ajeno a la programación de Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Vea Canal. Formando opinión con madurez. Gracias amigos de Vea Canal por estar en sintonía. Karina González de Rothman es mi nombre. Bienvenido, licenciado y diputado Linares Beltranena. Qué gusto. Gracias. Licenciado Falla, gracias por estar aquí. Gracias, buenos días. Licenciado Richard Chau. Un gustazo estar aquí con ustedes. Muy bien, el día de hoy es un día después del día D, un día polémico, un día en el que todavía se están haciendo muchos análisis y en donde no se pueden completar los análisis porque esto todavía se está desarrollando. Ustedes saben perfectamente de qué estamos hablando y es de una conferencia de PowerPoint que se dio ayer en el Ministerio Público, en donde se hablaron de cosas que nunca antes se habían hablado. Pero vamos a iniciar este tema dándole la oportunidad al diputado Linares Beltranena, quien está antejuiciado, están conociendo la posibilidad de, y donde también le están vedando el derecho de tener a la defensa que usted ha escogido tener. Bienvenido. Muchas gracias, Karina, y a todos los televidentes, compañeros, también asistentes. En efecto, por haber dado mi opinión sobre la ley de discapacidad en el Congreso, que no era del agrado de un grupo de discapacitados que llegó a promover la ley, entonces me presentaron una denuncia y vino el Ministerio Público y se adelantó a pedir el antejuicio. La Corte Suprema se apresuró a dar con lugar el antejuicio y me nombraron juez pesquisidor. ¿Por qué? Por haber dado mi opinión sobre una ley. Dicen que yo dije expresiones ofensivas, pero no dice cuáles son las expresiones, no dice qué es lo que yo dije. Algún gesto no lo describen, solo dicen es discriminación. Y esto obedece a una persecución selectiva de parte del Ministerio Público y de la extrinca, porque la trinca que debe estar articulada ahora que ya se fue Robinson, para perseguirme a mí por haberme opuesto a las reformas constitucionales. Y también está en armonía con la revocatoria de mi visa americana. Entonces me han atacado directamente al final del día, Karina, uno tiene que verlas con la conciencia. Me quitarán la visa, lograré conseguirla otra vez, lograré defenderme, sobre todo con mi abogado defensor, el licenciado Raúl Falla, que me ha defendido muy bien. Pero al final del día yo tengo que cumplir con mi conciencia. Entonces yo seguiré en la misma línea que he mantenido en el Congreso, que mantuve también en la Constituyente en el año 84-85, y de eso se acordará aquí mi compañero constituyente Richard Shaw, porque al final del día es con la conciencia a quien uno le tiene que rendir cuentas. Y con ello estoy bien. Le voy a hacer una pregunta, algo fea, pero una pregunta. ¿Cuántos diputados hay en el PAN? 3 diputados en el PAN. Ok, 3 diputados. El señor Gutiérrez, primo de la familia Gutiérrez Bosch, hijo del señor Arturo Gutiérrez. Sí, así es. Es el, todavía creo yo, secretario general de ese partido de Avanzada Nacional. Aún es secretario general. Juan Guillermo. Juan Guillermo Okay. Gutiérrez, sí. ¿Ha tenido apoyo Juan Guillermo o Juan Guillermo ha estado jugando un papel más frío? Juan Guillermo primero lleva 3 meses, casi 4 meses de no venir a Guatemala porque está en un gran litigio en Canadá, precisamente contra su hermana, contra su hermano y por todo el lío que tiene con sus primos, que es Juan Luis Bosch y Dionisio Gutiérrez. Y él cree que en cualquier momento Iván Velázquez va
llevar a la cárcel en un jueves de CICIG a sus primos. Entonces tiene un incentivo para estar del lado de ellos y creemos que sí se debe cumplir la ley, pero eso no ha sucedido ya en años y a saber si va a darse en un futuro cercano. Pero yo señalo que nuestra lucha contra la corrupción es aplicable a Iván Velázquez también, porque le hace persecución selectiva, y contra Tel Maldana también, porque ella persigue a los que quiere y perdona a los otros. Por ejemplo, las denuncias de Odebrecht, Transurbano, Sigma, Dragado de Champerico, las barren bajo la alfombra con un sentido de complacencia que no tiene idea. Eso sí, pero persiguen por corrupción al hijo de Jimmy, me persiguen a mí por haber dado mi opinión sobre una ley, y esa es corrupción, porque la persecución selectiva es corrupción, es delito, y eso es contra lo cual luchamos. Licenciado Falla, gracias por estar aquí. Gracias. ¿Usted era o sigue siendo el abogado del diputado Linares Beltranena? Gracias, buenos días a todos. No, efectivamente, la Corte Suprema de Justicia, con fecha 20 de septiembre de este año, en una resolución totalmente ilegal, una resolución viciada, debido a la defensa oficiosa, según la resolución, y aguerrida que he iniciado en este proceso en la defensa de los derechos constitucionales del diputado Fernando Linares Beltranena, me separa del proceso de una forma ilegal y le indica al licenciado Fernando que debe ser asesorado por otra persona en su defensa. Yo considero que esta es una resolución totalmente ilegal y debido a eso inicié inmediatamente las gestiones necesarias para promover un recurso de reposición ante la Corte Suprema de Justicia. El recurso de reposición al día de hoy no ha sido resuelto, pero afortunadamente la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones, a través de la jueza pesquisidora, que es la licenciada Pellecer Quijada, el día de ayer me notifica una resolución valiente, una resolución legal, por virtud de la cual confirma a mi persona como el abogado, director y procurador en el caso del antejuicio en contra del diputado Fernando Linares Beltranena. Es realmente de aplaudir que una juez valiente haya al fin velado por un principio de legalidad y por el principio de defensa que establece la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Juzgado? ¿Qué juzgado fue? Hay que felicitar, es la jueza Elisa Pellecer Quijada, magistrada de la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones, específicamente la vocal segunda, una licenciada ética, una licenciada muy valiente, que el día de ayer me notifica a mi despacho profesional que continúo en el pleno ejercicio de la defensa del diputado Fernando Linares Beltranena, con lo cual todas las peticiones que he realizado siguen vigentes y obviamente seguiré en la misma línea de defensa, realizando todas las gestiones, tanto escritas como verbales, para lograr determinar y establecer que este caso es una persecución política, distinguidos panelistas, porque como todo ciudadano, el diputado Fernando Linares Beltranena tiene un derecho de expresión regulado en la Constitución Política de la República de Guatemala, no solo en el artículo 35, también en el artículo 161, literal B, que claramente establece que los diputados al Congreso de la República tienen una prerrogativa que se llama de poder expresar sus opiniones legislativas sin que por ello puedan ser condenados o perseguidos y mucho menos criminalizados. Debido a ello, considero que el antejuicio no procede, que es un antejuicio totalmente espurio y que vamos a continuar en la defensa del derecho del diputado Fernando Linares para poderlo demostrar. Hay algo muy importante acá, se está violando el debido proceso. Del diputado, porque la ley orgánica del Congreso de la República establece que los dignatarios de la nación, en cualquier falta que puedan cometer en ejercicio de funciones, deben previamente ser tramitado un proceso administrativo para que una junta de disciplina integrada por los diputados al Congreso de la República establezcan y determinen si hay o no hay una falta administrativa, y si en todo caso, si ven una conducta delictiva, pues que vengan y lo certifiquen a la Corte Suprema de Justicia. Ese es el procedimiento que establece el debido proceso. Sin embargo, con la actuación de Tel Maldana y de Iván Velázquez hemos visto que ese debido proceso se ha violentado, no solo en este caso, en el caso del hijo y hermano del presidente de la República, donde obviaron la tramitación de un procedimiento administrativo ante la Contraloría General de Cuentas para que el Contralor indicara si procedía o si no procedía a llevarlos a la vía penal.
Y el tercer caso que les puedo citar como ejemplo, en el caso del presidente de la República, donde con un bono que le otorga el Ministerio de la Defensa, donde el Contralor emitió una resolución y dijo, no hay delito, el caso es un procedimiento administrativo que se solventa con reintegrar los 400,000 quetzales, lo cual se hizo. Sin embargo, el Ministerio Público no quedó conforme por eso y con la intención de defenestrar al presidente de la República por tercera o cuarta ocasión, van y presentan un antejuicio a todas luces malicioso ante la Corte Suprema de Justicia, que estoy totalmente convencido y seguro que lo cursarán, que sí lo cursarán al Congreso de la República. Ok, voy a hacerle una pregunta algo fea. La pregunta algo fea, aunque no es fea, es: ¿usted conoce el Ministerio Público o cree conocerlo porque laboró ahí? Sí, yo conozco perfectamente el Ministerio Público. En el tiempo en que yo laboré con los fiscales que yo estuve, era un Ministerio Público objetivo e imparcial. Teníamos la capacidad para poder realizar cualquier tipo de investigación sin que nos impusieran una cuota de investigaciones, una cuota de capturas, y no se nos limitaba que pudiéramos desestimar un caso cuando considerábamos que el proceso se debía ventilar en una vía civil o en una vía administrativa. Hoy no. Hoy el Ministerio Público, con la fiscal Telma Aldana y con Mayra Vélez, llaman a los fiscales para obligarlos y coaccionarlos, como en el caso de la licenciada Tamara de León, donde les indican claramente que si no emiten una captura, que si no emiten un allanamiento, un embargo o un arraigo en contra de una persona, van a ser procesadas administrativamente o en su caso penalmente. Esa no es la función del Ministerio Público, porque criminalizando toda conducta humana no se va a dar abasto a esta institución, y mucho menos llenando las cárceles de personas que son inocentes. Y violentando los derechos humanos al criminalizar toda la acción humana. Sí, porque debemos recordar que el derecho es un todo y no solo está el ámbito penal como el Ministerio Público lo mira. El Ministerio Público tiene una mordaza, el Ministerio Público está cegado, indicando que todas las contiendas deben solventarse a través de la vía penal. Yo le pregunto a la fiscal general y a Mayra Vélez si en la Facultad de Derecho donde ellas estudiaron no les enseñaron que hay justicia civil, que hay justicia laboral. Ahora viene un trabajador y demanda al patrono por coacción. Ahí va la vía penal a los juzgados penales. La vía de resolución, esto es a través de un juzgado laboral, donde se indique si el trabajador faltó a su relación de trabajo y que por eso está promoviendo una acción maliciosa. Si el patrono no le quiere pagar al trabajador su tiempo, va al Ministerio Público a demandarlo que se robó algo. Entonces, si todas las contiendas las vamos a llevar a la vía penal, va a llegar un momento, como les digo, que el Ministerio Público no va a poder con toda esta conflictividad social y va a fracasar, como estamos viendo que está fracasando en este momento. No se puede trabajar desviando o desnaturalizando el debido proceso, y mucho menos se puede trabajar a través de que nos impongan cuotas de sentencias o cuotas de prisión preventiva. ¿Cuántos años laboró en el MP? 6 años. 6 años, muy bien. ¿Y cuántos años tiene de ser abogado y notario? Yo me gradué en 1999, para acá, a inicio son 18 años de ejercer la profesión liberal, porque salí del Ministerio Público, salí muy bien, con un récord intachable, inicié como oficial investigador y me fui como auxiliar fiscal de la Fiscalía, estuve en varias fiscalías con un récord intachable y me he dedicado 18 años a laborar y a ejercer tanto defensas como acusaciones, siempre velando porque se cumpla tanto el derecho de defensa como el principio de inocencia de todas las personas a quienes he tenido el gusto de poder ayudar a través de esta noble profesión que es el ejercicio de la abogacía y el notariado. Muy bien. Richard, vamos a cerrar el primer tema. ¿Cómo concluirías el primer tema? Bueno, vienen más temas en este primer episodio. Vamos a retomar un poco la situación del antejuicio que se presenta contra el licenciado Fernando Linares. Licenciado Linares, vemos acá que el tema del antejuicio ha sido un instrumento político, como para lograr algún grado de intimidación. Pero creo que tanto el MP como la ACCIN están conscientes de que esta intimidación, aunque diese a lugar, ¿verdad?, que esperemos que no sea así, por lo mismo que ha dicho el licenciado Falla, en artículo 161 de la Constitución, literal B. Vea una cosa, veamos aquí una cosa. ¿No le parece a usted, o qué le parece a usted este tipo de desgaste que se está dando? Porque el antejuicio en contra suya es muy difícil que sea aprobado, ¿verdad? Es muy difícil que tenga una viabilidad. Pero este tipo de desgaste, ¿hacia dónde va? Primera pregunta. Y la segunda es,
Se habla bastante del tema de la ley para las personas con discapacidad. ¿Cómo quedó esa ley? ¿Dónde todo este escándalo y dónde quedó la ley? Comienzo por la ley. La ley tiene serias inconstitucionalidades e inconveniencias. Por ejemplo, dice que el 5% de todos los puestos de Estado tienen que estar con gente discapaz. Quiere decir que hay que comenzar a despedir a 5% de todos los empleados del sector público para que se incorporen con personas con discapacidad. Eso es totalmente inconstitucional. Entonces yo me opuse a eso, a que tengan un bono solo por el hecho de ser discapaces. No estamos hablando de bono de salud, eso es aparte. Es solo porque nacieron con esa discapacidad. Creo que la población no debe sentirse obligada a pagarles un bono. Pero mire, los antejuicios se usan en forma selectiva. Contra mí, sigan el antejuicio a velocidad de rayo. Se presenta un antejuicio contra el presidente, inmediatamente llega al Congreso. Contra el ministro de Agricultura, aunque se haya quedado sin materia, llega al Congreso. Pero ¿qué pasa con los antejuicios que hay contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y su corrupta magistrada Gloria Porras? Esos no llegan al Congreso. Viene la Corte Suprema y los barre bajo la alfombra y lo llama rechazo in limine. Bueno, pero ¿dónde queda nuestro derecho constitucional y obligación de diputados de conocer esos antejuicios? No nos permiten cumplir con la Constitución y la Corte Suprema impide que nosotros cumplamos con ella. Entonces están haciendo persecución selectiva. ¿Qué tal los antejuicios contra la fiscal general? Cosas muy serias, como por ejemplo el caso en que ella le ofreció protección al caso de Juan Carlos Monzón, a la esposa. El caso Bodegón, eso es un escándalo nacional multimillonario. No estamos hablando de un par de plazas fantasmas, estamos hablando de mucho dinero, porque los perjuicios patrimoniales tienen que verse en la dimensión del monto. No es lo mismo robarse un pan que robarse, como en el caso de Transurbano, cientos de millones de quetzales. Entonces, la Corte Suprema hace antejuicio selectivo. Lo que no les conviene, lo que tienen órdenes de parte de Telma Aldana y de Iván Velázquez de barrer bajo la alfombra, lo ponen en la carpeta de la impunidad y lo llaman rechazo in limine. Pero lo que es de desgastar al Ejecutivo para pretender darle un golpe de Estado a Jimmy Morales, de una vez va al Congreso. ¿Cómo? El mío está progresando rápidamente si no fuera por todos los recursos legales que presente mi abogado, el licenciado Falla. Entonces, es selectivo. Eso cuesta un poco más verlo, porque es fácil ver lo que se hace, pero cuesta más, hay que abstraer para ver lo que no se hace, lo que brilla por su ausencia. Y eso es algo que tiene que ver el nuevo embajador americano Arriaga, que la corrupción no es tanto por lo que se hace, sino que por lo que se deja de hacer. Y yo llamo que es corrupción lo que hace la Corte Suprema con antejuicios selectivos, lo que hace Telma Aldana y Iván Velázquez con persecución selectiva. Así como nos presionaron a los diputados para la reforma constitucional, así como el ex embajador Robinson amenazó con remoción de visa a los diputados del Congreso, eso a mí me consta. Yo no me presté a eso y me quitaron la visa. Entonces todo eso es corrupción, pero eso es de lo que tenemos que exponer, de lo que hace grandemente programas valientes como el suyo, Karina. Muy bien. Sí, yo solo quisiera agregar un tema también a lo que dijo el diputado Fernando Linares, es que efectivamente la Corte Suprema de Justicia se ha arrojado una competencia que no tiene para conocer, tramitar y resolver estos antejuicios. Claramente, aquí tenemos a dos padres de la Constitución. Ustedes dejaron asentado en la Constitución que el derecho de antejuicio
que se debe conocer, tramitar y resolver por la fiscal general en contra del Procurador de los Derechos Humanos, los propios magistrados de la Corte Suprema de Justicia o los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, no corresponde su conocimiento a la propia Corte Suprema de Justicia. Ya el artículo 206, concatenado con el artículo 270 de la Constitución Política de la República de Guatemala y la ley en materia de antejuicios son bien claros en el sentido de indicar que corresponde y que son competentes para conocer los antejuicios en contra de estos funcionarios públicos el Congreso de la República. Y ya será la comisión pesquisidora que se forme en el Congreso de la República en el informe que imita, que determine si es espurio, si es ilegítimo o es ilegal. Pero no pueden hacerlo los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se están arrojando una función que no tienen. Y por eso nosotros en la Fundación contra el Terrorismo nos vamos nos reservamos el derecho de promover las acciones penales en contra de los magistrados, de los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por estarse arrojando una competencia que no tienen. La obligación de ellos es trasladar, como establece el verbo rector de la ley en materia de antejuicio, trasladar los antejuicios al Congreso de la República, para que ahí los diputados del Congreso de la República, de conformidad con la ley, lo tramiten, resuelvan en la forma que ellos estimen pertinente. Karina, yo quisiera pedirle a Control, si es posible, para ilustrar este tema, que pusiéramos en pantalla el artículo 206 de la Constitución, porque pareciera que de alguna manera existe, pues obviamente, la intención de defender a la persona. Pues dice, el derecho de antejuicio para magistrados y jueces. Los magistrados y jueces gozarán de derecho de antejuicio en la forma que determina la ley. El Congreso, no dice a nadie más, el Congreso, repito amigos televidentes, el Congreso tiene la competencia para declarar sí al lugar o no la formación de causa contra el presidente del organismo judicial y o magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y el 270. Y el 270 establece la competencia en materia de antejuicio de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que de una forma ilegal los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no lo trasladan al Congreso de la República. Pero entonces aquí yo le pregunto al diputado Linares Beltranena, que usted está actualmente como dicen en el argot de los diputados, está usted en el hoyo legislativo. Dice, el último párrafo. Requisitos de magistrados de la Corte. Los magistrados de la Corte Constitucionalidad gozarán de las mismas prerrogativas e inmunidades de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y entonces la pregunta directa al diputado, ¿por qué el Congreso de la República no forma una comisión pesquisidora para contrarrestar esta persecución selectiva? ¿O es que es en alguna medida cómplice de la misma? No nos llega el expediente. Presentan denuncia contra Tel Maldana, caso de Juan Carlos Monzón, Bodegón. Llega un juez, el juez lo manda a la Corte Suprema para que tome nota, y la Corte Suprema se come el mandado, no lo traslada al Congreso. Entonces nosotros nos quedamos sin una expediente. pregunta, señor diputado. Así como ustedes tienen la facultad de citar a un ministro, ¿no pueden citar a un magistrado? No tenemos la facultad de ¿No lo pueden intervenir invitarlo? en otro poder. Ya le pedí al presidente Chinchilla que él pida los expedientes y nos lo manden. Él dice que no lo hace porque le dijeron que la Corte Suprema ya lo rechazó in limine. Yo he dicho, bueno, lo rechazó in limine y los archivó. El presidente Chinchilla está por encima del artículo 261, de 260 y 270 de la Constitución. ¿Eso es lo que me está diciendo usted? Estoy diciendo que él no se ha prestado a pedir que manden los expedientes. O sea, que no tiene los arrestos suficientes para hacerlo. Así ¿Estás aparenta peleando con ser. Chinchilla? Pues sí. Estoy peleando con Chinchilla porque resulta que el presidente del Congreso es el que tiene que velar por el cumplimiento de la Constitución. Y aquí hay una violación constitucional. Sí. Hay una violación constitucional y el presidente Chinchilla, como máxima autoridad de ese organismo, debería velar porque el Congreso fuera el que cumpliera primordialmente con la Constitución. No digo que sean santos, pero en este caso el presidente Chinchilla es su deber, obligación hacer cumplir la Constitución, porque estamos hablando de algo real. No estoy pidiendo nada
que me esté inventando, amigos televidentes. Ustedes lo vieron en la Constitución. Y yo pues esperaría próximamente algún pronunciamiento, no solo de parte suya, señor diputado, sino que de otros diputados, llamando al orden al presidente de Chinchilla y decirle, mire, don Oscarito, usted es buenísima gente, es simpatiquísimo, es un pan de manteca el hombre, buenísima gente, y uno no se puede pelear con él. Pero aquí está fallando. Está fallando. Primera parte, le vamos a dar paso a la segunda parte y todo tiene que ver con la exposición de una presentación de PowerPoint del día de ayer en el MP. Antes debo de iniciar esto porque ya es muchas veces que repetidos televidentes me han pedido que lo denuncie. Karina, buenos días. Quiero confiar en usted, por favor. Desde hace ya 3 o 2 años la ciudad de Quetzaltenango se llenó de colombianos que lavan dinero de alguien, dice. Dicen ellos, dan el dinero por 25 días y la gente paga diario. Andan armados y a sus anchas. Eso inició a suceder mucho aquí en la zona 18 también. La gente paga a diario, andan armados y a sus anchas, cobrando el 25% de interés. Pero le hablo de por lo menos 300 de ellos, todos colombianos, jóvenes y adultos, y mueven a diario por lo menos $500,000 de quetzales. Me pide por favor que no revele su nombre, pero me dice que por favor lo denuncie porque estos colombianos que aparentemente andan lavando dinero, obviamente no andan ni en la zona 14, ni en la zona 10, ni en Carretera El Salvador, pero sí andan en zonas donde vive persona que depende de un salario y tal vez con menos posibilidades de recursos. Zona 18, me consta un ex trabajador mío. Zona 3. Que se lo fueron a hacer a la esposa y le llegaban con arma en mano a cobrarle a diario. Con arma en mano. Y tienen otro tema y que es el bono. Colombianos. Miren, no solo hay colombianos, en Escuintla recibimos una denuncia acá en el canal de una cosa que se llama bono el amigo. Bono amigo, y es una especie de rifa. Y entonces ellos tienen una rifa que no está totalmente legalizada, no es como decir la rifa Santa Lucía, la Lotería Santa Lucía, compran números, ¿verdad? Y una persona, especialmente en el área de los mercados, se gana algún premio en efectivo. Cuando yo estuve preguntando sobre esto, me decían que es una forma de lavado, porque los supuestos números vendidos entran como ingreso, ¿verdad?, en efectivo de una supuesta rifa. Entonces habría que pedirle a gente de gobernación departamental, al licenciado Díaz, el gobernador departamental, que investigue este tipo de rifas que, amparadas en algún tipo de sociedad de beneficencia, están utilizando la buena fe de las personas para presentarse a estructuras de lavado. Ok, ahora sí. Y no solo son colombianos, hay de y todos. son estructuras paralelas, Sí, que señor. debiese de estar investigando el colombiano Iván Velázquez a sus propios connacionales que están siendo denunciados, y no estoy inventando nada, y como les digo, ya un ex trabajador mío sufrió de eso, y su esposa, y luego, pues, estas sí son verdaderas estructuras que debería estar investigando Telma Aldana. Ahora refirámonos expresamente al tema del día de ayer. No sé quién de ustedes tres quiere iniciar con el tema. El tema de ayer fue el antejuicio contra el alcalde Arzú. Creemos que los temas de antejuicio son algunas plazas fantasmas. Eso y entiendo. dice, eso dice. Esto hay que investigarlo, por supuesto, y es una forma de corrupción, pero lo que salta a la vista es la selectividad. Van contra Arzú como una venganza porque él ayudó a Jimmy Morales, y no van contra las grandes corrupciones multimillonarias. Plazas fantasmas, estamos hablando de miles de quetzales, pero Odebrecht es millonario. Mire, yo les quiero preguntar a ustedes que en otros países ya hay un montón de gente presa por el caso Odebrecht, y en Guatemala no se ha dado el primer paso todavía, solo está bajo investigación. En su momento lo haremos,
pero hay selectividad. Esa es corrupción, no ir contra todos los responsables. Eso es ver que la balanza de la justicia está totalmente cargada hacia un lado. ¿Y qué tal el caso de Transurbano? Eso es multimillonario. ¿Qué tal el caso de Sigma? Sigma es la carretera que va de Guatemala hacia El Salvador. Es el equivalente de Odebrecht, solo que hacia el oriente y no hacia el occidente. ¿Qué tal el dragado de Champerico? Que fue multimillonario. ¿En época de Oscar Bercheo o en época de la UNE? No, eso fue en tiempo de Colón. En época de la UNE. En tiempo y no de la sirvió UNE. el dragado, porque no sirvió. Ahora dice, es que fue la naturaleza que lo volvió a solvar, que de al pelo. ¿Y dónde fue lo que sacaron? No, lo que sacaron fue la plata para hacer el dragado de Champerico. Todos estos casos se han barrido bajo la alfombra de la impunidad. Hay complacencia, hay tolerancia. ¿Por qué? Porque muchas de las personas son de la izquierda, que les conviene manejar en temas legislativos y por afinidad ideológica. Entonces persiguen. Y si ustedes ven a cuántos hay perseguidos por Odebrecht, ninguno, ni uno solo. Entonces todo esto llora sangre, porque es multimillonario y se van contra el alcalde Arzú por cosas proporcionalmente a las grandes corrupciones millonarias que son de pocos quetzales, de poca monta. Pero ahí se ve la intención imparcial, parcial, con sesgo político, que va contra Arzú, contra el Ejecutivo, contra Jimmy Morales, para pretender cambiarlo y que se encaramen los grupos de izquierda que no ganan elecciones. Me dicen que estos colombianos aparentemente entran por Tapachula, entonces ya se le están dando todas las claves al ministro de Gobernación, al Instituto de Migración y por supuesto a Mayra Vélez, que yo creo que ella conoce bastante bien el Departamento de Extranjería e Inmigración. Licenciado, ¿qué podemos hablar de lo que sucedió el día de ayer? Bueno, esto tiene un nombre, Karina y licenciado Fernando Linares, que esto tiene un nombre, se llama una maquila de antejuicios selectivos. Esta maquila de antejuicios selectivos no inicia el día de ayer, esto es un plan ya orquestado por estos grupúsculos de la izquierda que dicen que nos representan a nosotros, pero que ya varias veces hemos dicho acá que no nos representan, que están impulsando, utilizando a Iván Velázquez de la CICIG y al Ministerio Público para desestabilizar el país y de esa forma romper el orden jurídico guatemalteco y la certeza jurídica. Ahí tenemos el caso de que se persigue al presidente de la República por un bono de 50,000 quetzales, pero se olvida perseguir a la licenciada Mayra Vélez, que se autorreceta un bono revolucionario que le dice ella, o bono de productividad. Gloria Porras, la presidenta de la Corte de Constitucionalidad en esa época, modifica las partidas presupuestarias de la Corte. ¿Qué tipo de delitos podrán haber ahí? ¿Hay delitos? Por supuesto, ahí hay una serie de delitos. ¿Hay peculado? Hay peculado. Hay peculado por lo que procesaron a Alfonso Portillo y por lo que quieren procesar a Álvaro Arzú. Ahí hay peculado. Hay peculado. Y eso, peculado alias hueveo. Eso peculado es. Igual alias hueveo. Eso es. Hueveo es a la igual, N, ahí está. Algo así. Esta señora nefasta, que en sus resoluciones hemos visto que se ha plegado a los intereses de Iván Velázquez, antes por órdenes del embajador Todd Robinson, ahora por complacencia propia, se autorrecetó 8 millones de quetzales en un bono del cual le llevó a ella una gran parte de un bono que se llamó la productividad y que ella le puso un bono revolucionario. Pero en contra de ella no vemos una persecución penal, a pesar de que la Fundación contra el Terrorismo hace más de 15 días le presentó una acción penal. El caso del presidente de la República en 2 días. Lo teníamos en el Congreso de la República y ya prácticamente votando a los diputados si procedía o no retirar el antejuicio al presidente. El caso en contra de esta señora, 15 días en la Corte Suprema de Justicia y seguramente los magistrados de la Corte Suprema lo van a empantanar. Tenemos también el caso donde se ha sindicado en múltiples oportunidades a la licenciada Mayra Vélez. Ella conoce, ahí está, el bono a empleados en plena crisis. 10 de noviembre del 2015, la Corte de Constitucionalidad. En el alboroto, sacando y con Maldonado Aguirre en la presidencia. Sí, y ella la aprovechó muñeca, eso. Con y el la muñeca se recetó, ¿cuánto? 8 millones de quetzales. Porque a todos los que vivimos aquí nos da amnesia y se nos olvida rápido.
pero fueron 8 millones de quetzales los que se otorgaron a todos los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Ahí el GAM no saltó como el presidente, el antejuicio que le promovió el presidente. Ahí la Fundación Mirna Mac no dijo nada. ¿Y sabemos por qué? Si sabemos que la Fundación Mirna Mac presenta los amparos a la Carta, a la Corte de Constitucionalidad, y en fracción de horas se los otorgan. Entonces ya vemos que tenemos corruptos buenos y corruptos malos, lo cual viene realmente a ratificar lo que dijo el diputado Fernando Linares, en el sentido que tenemos una persecución penal selectiva, antejuicios selectivos por virtud de los cuales le presentan nuevamente un antejuicio al presidente de la República por el bono, pero a esta señora el antejuicio no progresa. Tomemos en cuenta también, como les venía diciendo, el caso en contra de la licenciada Mayra Vélez, la secretaria del Ministerio Público, la secretaria general, sindicada de haber realizado y autorizado visas a personas extranjeras en Guatemala, de los cuales 4 personas, ustedes los pueden perfilar, están sindicados de terrorismo internacional. Sin embargo, el embajador que teníamos antes, Todd Robinson, por estar promoviendo su agenda de preferencias sexuales y por estar tutelando los intereses de estos socialistas y estas ONG que tanto dañan al país, limitó, obvió la denuncia que existe en contra de la licenciada Mayra Vélez, que fue presentada por el RENAP, porque se emitieron los documentos a extranjeros. Eso no lo vio, pero sí se dedicó a perseguir y a quitarle la visa al diputado Fernando Linares Beltranena y a causar en Guatemala una conflictividad social que, con la ayuda de Iván Velázquez, nos lleva hoy realmente a que estamos enfrentados entre guatemaltecos. ¿Qué parte de la declaración de non grato no entiende el comisionado? Ya él no tiene legitimación para poder actuar en los procesos. Ya se demostró que las persecuciones penales que realiza son selectivas, no persigue transurbano, a pesar de que el fiscal que lo llevó en la Fiscalía número 4 de Delitos contra la Corrupción, Máximo Santos, que lo pueden llamar ustedes acá para que declare como testigo, él me informó a mí y a Ricardo Méndez Ruiz que el proceso estaba completamente finalizado e investigado, y en el cual tanto el presidente de la República, que era Álvaro Colom, y su consejo de ministros, es decir, todo el gabinete, estaban involucrados, Fuentes Knight incluido, y que la CICIG, en un simple oficio, lo manda a traer, se lo lleva al despacho del colombiano Iván Velázquez, donde al día de hoy duerme el sueño de los justos. Me pregunto yo entonces, si esta es justicia y si esta es la bandera con que los grupos de izquierda navegan pidiendo lucha contra corrupción, lucha contra impunidad. Por supuesto que todos los sectores estamos comprometidos y aplaudimos esa lucha contra la corrupción y la impunidad, pero no a este precio, no un precio que sea selectivo y que solo se persiga a unos corruptos y no a todos los corruptos. Otro caso muy importante que quiero tocar antes de cederle la palabra al licenciado Richard es el caso Agua Mágica. Ahí están procesados varios exfuncionarios del tiempo del gobierno de Otto Pérez Molina, pero casualmente el hermano del ex PDH, el hermano de Jorge León Duque, que se llama Ramiro de León Duque, no está procesado, a pesar de que él firmó como parte del gobierno de la República de Guatemala, de la Comisión de Compras y Contrataciones del Estado, el dictamen favorable por virtud del cual ese famoso líquido que resultó ser una estafa no funcionó para sanear el agua de Matitlán. Ahí está la firma de él, Lic Ramiro de León Duque, subdirector ejecutivo de análisis de contrataciones, Secretaría General de la Presidencia de la República. Iván Velázquez, si usted predica tanto su lucha contra la corrupción y la impunidad, ¿por qué al hermano del Procurador de los Derechos Humanos anterior no está en el Mariscal Zavala junto con todas las personas sindicadas hasta el momento por este caso de corrupción? Eso tiene un nombre y se llama justicia selectiva. No se puede perseguir la corrupción con corrupción. No podemos atacar la impunidad con impunidad ni de esta forma selectiva y desproporcionada. Ahí está la foto del hermano de Jorge de León Duque, hijos del que fue presidente de la República y procurador de los derechos humanos, que resultó ser un corrupto que avaló en su tiempo, cuando fue funcionario público, la compra de la agüita mágica, con las cuales se desfalcó supuestamente o presuntamente el peculio del Estado. Muy bien. Ahorita, Richard, te doy el uso de la palabra, solo vamos a poner una noticia de último momento, y esta la da La Hora, y es que vamos a ver, las cosas van a comenzar a tener matices. Esto se está poniendo alegre, porque yo creo que, miren pues,
Nuncio apostólico y alcalde Álvaro Arzú participaron en acto afuera de la municipalidad. Para el que no sabe leer, que aprenda. Para el que no sabe discernir, que discierna. Y para el que no sabe ver la crisis desde arriba, con los diferentes actores, pues que comience a practicar más esto de analizar la coyuntura. Para mí esa foto dice más que 5,000 interrogantes. El poder de la Iglesia Católica es el poder que tiene esta iglesia fundada por Constantino 300 años después de que nuestro Elohim mandó a Jesucristo a la tierra para que muriera por nuestros pecados, para los que somos cristianos, y así lo creemos y lo profesamos. Desde entonces Constantino creó la Iglesia Católica y fue el primer papa. El Vaticano es el banco más fuerte a nivel mundial, y donde truena la mano la Iglesia Católica, la truena. El representante del Vaticano en Guatemala es, volví a poner la foto, llueve, truene, relampaguee, haya tsunami, no haya tsunami, se desborde, no se desborde, el representante de la Iglesia Católica en Guatemala es este señor, que conjuntamente con parte del G4, Iglesia Evangélica, Iglesia Católica, no contemos al actual rector, porque el rector de la Universidad de San Carlos tiene sus propios intereses. Dicen mis oídos, y yo le doy chance al doctor Alvarado a que venga, vea Canal. Él conoce a Otto desde que Otto era muy chiquito, me ha contado que él cargó a Otto. Ay, sí, yo cargué a tu marido porque me das tanta riata, me dice. No sé por qué será. Pero el tema es que como estamos ahorita en que no pensamos igual, él tendrá sus intereses y mi interés es la bendita república que me ha dado a mí la oportunidad. Bueno, él tiene un poco de interés porque si triangulamos que él tiene una jovencita muy cercana a él que es asesora del ministro de Gobernación, entonces entendemos todo el rollo. Tal vez por eso no se plegó a lo que decía la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, y con el de la PDH pues no podemos contar porque a él le dijeron en su cabeza, dicen las malas lenguas, que cuando voten a Jimmy él va a ser parte del triunvirato. Entonces hay gente que tiene la figura al revés y que con tal de arribar al poder hace, no puedo decir la palabrota, cosas en este país, pero ustedes imagínense que iba a decir una palabra que comenzaba con C y que la tercera letra era una G y una A. Bueno, ya sabrán qué quise decir, ¿verdad? Porque como soy muy patana y muy grosera no lo digo. Pero el tema es, quien no sabe leer otra vez la foto, por favor, control. Y en el comunicado pasado, miren pues, esta foto para mí dice más que 40,000 alegatos de cualquier gente. Regresemos. En el comunicado pasado, cuando también estaba así la presidencia y la institución llamada presidencia del país, porque aquí no es Jimmy Morales o no Jimmy, es una institución llamada presidencia, que en una república hay 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Cuando el judicial quiere votar al legislativo y al ejecutivo, solo se le puede llamar golpe de estado técnico. Cuando hay gente, no digo todo, porque sería una estupidez mía decir todos, cuando hay algunos que se prestan a ciertos intereses. Pero ojo, los amigos de Guatemala, los benditos amigos de Guatemala que yo bendigo, y son los judíos, te recordarás de ese comunicado, control, para que lo pongamos en pantalla, porque yo entrevisté al representante legal que firmó ese comunicado, donde estaba la Iglesia Evangélica, la Iglesia Católica y la comunidad judía de Guatemala, fueron muy claros. Y para los que no sepan quiénes son los judíos, en el mundo entero están bien pisados, ahora sí voy a decir la palabra. Porque Éxodo dice, si a mí no me falla mi memoria RAM de mi cerebro, que todo aquel que bendice al pueblo de Israel será bendito. Richard, ya te caí mal con ese mi dicho, que haces tu carita así. Pero todo aquel que maldice al pueblo de Israel será maldito. Aquí el que no agarre la onda está pisado, porque es por que le da la gana al Altísimo y al Elohim.
Punto, y aparte con 40 puntos, y si tiene dudas el día que se muera, si es que se va al cielo, pregúntele al Elohim por qué le dio la gana, porque le dio la gana. El pueblo escogido es uno, punto. El que lo bendice es bendito y el que lo maldice es maldito, así que vamos a tener que esperar algunos otros comunicados que me imagino que van a salir, porque después de esta foto, para mí hice mucho. Este fue un comunicado muy acertado. Miren pues, el nuncio es el representante del Papa, del Vaticano, mejor dicho, el Vaticano. Y el Vaticano es el ultrapoder. Y el Vaticano tiene el banco más poderoso del mundo en 10 kilómetros cuadrados. Para los que no conocen, yo sí llegué preguntando a Roma porque no la encontraba el año pasado. Y literalmente pura la marita, que está malo la palabra decir la marita, pura la carinita. Preguntando llegué a Roma, fíjate vos, preguntando. Vale. Entonces, sigamos, Richard, con tu análisis para concluir. Bueno, Karina, pues gracias por esta ilustración tan gráfica y elocuente de los temas acá. Pues yo sí tengo una apreciación que quiero ser bastante objetivo. Voy a, como dicen a veces, ser el abogado del diablo, pero no es ser el abogado del diablo, sino que ver las cosas desde una perspectiva que la ven muchos televidentes. Lo que se dio ayer fue el resultado de una investigación, una persecución selectiva, si usted lo quiere llamar así, diputado Linares Beltranena, pero de una investigación. Aquí está un amigo fiscal que sabe que para llevar a cabo, un ex fiscal, perdón, que para llevar a cabo una investigación se necesita de tiempo. O de sapos colaboradores que ya no están en el país. Espérame, mi amor. Investigación, porque si no te voy a interrumpir, regresemos a los hermanos Valdés Pais. Lo que hubo fue un sapo que alcanzó misericordia delante de los ojos del Elohim al momento de liberar a gente que era inocente. Porque si vos no recordarás la Biblia, que si la lees igual que yo, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma, que lo he tuiteado, pero que lo vamos a recordar dentro de tu exposición. Porque si algo odia a Dios, es el testigo falso que levanta contra inocentes. Y ese hombre que murió de SIDA seguramente alcanzó la misericordia del Elohim porque liberó a gente que llevaba 5 años. Sí, Karina, usted tiene toda la razón. Mira. Sí. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr. El testigo falso que habla mentira. Oye eso, bye. Mire, yo creo que en esa parte una cosa es el testigo falso, pero lo que tenemos que ver aquí es que lo que se presenta ayer son indicios bastante fuertes de actos que a todas luces están reñidos con la ley. Y el que no vea eso está jodido. Yo respeto la gestión del alcalde y respeto la presunción de inocencia de todos los capturados, ¿verdad? Y rechazo definitivamente los testigos falsos y la creación de pruebas. Sin embargo, aquí lo que debemos de velar todos guatemaltecos es por la seriedad en la que se pueda llevar el debido proceso en todos los casos. En lo personal, y no una, sino que 20 veces lo he manifestado, estoy en contra de los fideicomisos y me parecería una forma elegante de nuestro señor alcalde y de todas las personas que tengan en sus manos el manejo de los fideicomisos que lo hicieran transparente. Porque aquí no hay dinero del pueblo que no pueda ser auditado. Y si hay dinero del pueblo que no puede ser auditado, eso, a menos que sea San Pedro y la Virgen manejando ese dinero, yo no creo en la honradez, yo creo en la Contraloría de Cuentas haciendo su trabajo, que también nos ha dejado mucho que desear. Vamos a ver el tema. En el caso de las investigaciones que mencionaba el diputado Linares con respecto a casos como el de Sigma, que no le llame que no se pierda mucho, diputado. ¿Quién estaba en esa comisión que aprobaron Sigma? En los casos de Overditch había un grupo de diputados, pero en el caso de Sigma, ahí va a ser difícil que entre, porque ahí usted va a encontrar a los de Encuentro por Guatemala, liderados por doña Nina, ¿verdad? No vamos a encontrar nada de parte incriminatoria en contra de la organización de la UNE. ¿Por qué? Porque es el brazo político que ejecuta las misiones legislativas del
de esta Comisión Internacional contra la Impunidad, que aunque nos duela, porque a mí me duele el tener que aceptar que una persona extranjera venga a hacer nuestro trabajo, de alguna otra manera ha puesto el dedo en la llaga en algunos temas que de otra manera no habrían salido a luz, diputado. Eso así es. Sí. Eso así es. O sea, mire, hay una persona enferma y vino alguien de afuera a poner el dedo en la llaga. Que lo esté haciendo mal o bien son 50 len de más, pero lo están haciendo. El licenciado Falla habla acerca de la maquila de los antejuicios y aquí es donde yo veo una falla. Tanto la CICIG como el MP saben, porque ya lo demostraron, que esos antejuicios no van a pagar, no van a pasar. Es casi imposible que pase un antejuicio en contra del alcalde Arzú, pero el desgaste político sí se lo lleva. El desgaste político sí se lo lleva la institucionalidad. O sea, la clase política está haciéndose arrastrada en esta maquila de antejuicios que no van a pasar. Solo imagínense, acusan a Arzú de financiamiento ilícito y ahí está, creo, todos. Los involucraron. Los involucrados. Entonces, ¿qué sucede? Ayer los involucraron. Entonces, ¿qué sucede? Ellos ya saben que los antejuicios no van a pasar, pero es un desgaste político a la institucionalidad para hacer un cambio de estructuras que los favorezca a ellos en su búsqueda del poder. El transurbano, eso es un tema delicadísimo, pero, ojo, tengo una información interesante aquí, y es una luz al final del túnel. Bien lejos, pero es una luz. Recuérdense que ayer parte del allanamiento se dio en Emetra. ¿Quién sabe si esa investigación todavía esté un poquito coja, la que usted dijo, y estén buscando más elementos de juicio? Porque fíjense que aquí hay algo que te voy a corregir. Perdón. Transurbano lo investigaron 3 diferentes fiscalías. Bueno. Y las 3 están paralizadas. Bueno, ahora, ¿qué pasa acá? Dicen y eso me llevó a mi persecución. Yo lo sé. Muerte y hasta la muerte de uno. Ahora fíjese pues, los hombres buenos hacen las cosas bien, pero a veces los hombres malos hacen las cosas mejor y esconden las cosas mucho. Me parece, y espero en Dios, tengo la esperanza de que estos allanamientos estén orientados a tener pruebas hard facts o pruebas duras con respecto al tema de Transurbano. Y con respecto a la presencia de la Iglesia Católica y los otros poderes que, con respeto de todos ellos, para mí son poderes fácticos que no están encima de la democracia, ¿verdad? El poder es el poder, pero la corrupción es corrupción, con nombre y apellido y sea de quien sea. Y eso no se puede parar, porque estas instituciones, aunque son representantes del Altísimo, no están libres de pecado. Y no nos podemos tapar con la misma cobija. Aquí no podemos llamar a pecado por sombra. Ayer venía escuchando la prédica del apóstol Sergio Enríquez y él decía, hay 2 tipos de perro, el perro guardián de Sión y el perro mudo. Entonces el perro mudo es el que acepta la corrupción, venga de donde venga, y el perro guardián de Sión es el que avisa sobre ella. En este canal hemos sido perros que han avisado sobre la corrupción, perros de Sión, así decía el pastor Sergio Enríquez ayer en su prédica. Pero no quiero dejar pasar la oportunidad para decir de que es importante que se busque la transparencia de todos los procesos administrativos, sea de quien sea, porque nadie está por encima de la ley. Nadie. ¿Y no te gustaría a ti que el primer caso que recibió la CICIG por Juan Guillermo Gutiérrez tuviera una presentación de PowerPoint? Claro, pero eso lo hemos dicho hasta el cansancio. Y es que aquí es la situación. Es que el término de persecución selectiva. Pero que conste que no estaba Iván Velázquez y hay que ver si ese expediente todavía Mire, es que aquí ahora sabe que ¿para qué me busca la lengua? Estaba Castrezana. ¿Para qué me busca la lengua? En los tiempos en que usted era fiscal, licenciado Falla, estaba el señor Florido. Sí. Imagínese. En ese momento, su secretario general, Juan Guillermo Gutiérrez, presenta el tema de defraudación hacia un grupo muy poderoso. Aquí vemos cómo es posible que la primera denuncia, nada pasa. Cómo es que la primera denuncia queda en el olvido y cómo es que el fiscal la engaveta. Obviamente la persecución es selectiva. Y lo que presenciamos ayer, además de que fue podríamos decir una revancha política o lo que ustedes quieran,
también es la muestra de que hay dos grupos de poder de la oligarquía criolla enfrentados en Guatemala y que hoy por hoy están buscando cómo dominan la finca frente a los poderes fácticos emergentes de unas nuevas familias ricas producto de robo de maíz que viene donado por Estados Unidos entre y que otras se cosas. utiliza para concentrados de perros y de gallinas. ¿Querés que iniciemos hablando de esos temas que Juan Guillermo denunció como primera denuncia? El día que esa denuncia salga a luz, ese día yo me arrepiento de todo lo que he dicho y vociferado de que en la CICIG y en el MP yo no tengo nada que apostar, casos. Karina, no tengo nada que apostar. El día que eso pase, pero me rasuro las cejas el día que yo eso no, pase. yo me pongo un sombrero y me lo quito. Y usted se digo, rasura el bigote, diputado. Sí. Y digo, Sí. ahora sí le han cumplido a Guatemala. Mientras Pero no vea, se Karina, investigue, Richard, sí, el Karina, maíz pero no, que no. ha venido donado de Estados Unidos para el pobre guatemalteco, en buena onda de nuestro mayor socio comercial, que aquí si uno no se hace show con ese tema, le pueden pasar cosas o le pueden inventar procesos, pero el día que el MP investigue el multimillonario hueveo del maíz de años luz que se ha dado en Guatemala, ¡puta! Que se reelija el maldad. Mire, Karina, pero vea, yo... Espérame, papá, que así están las cosas. No, y es nos que quedamos así aquí. es, pero veamos una situación. Mire, Que usted cuando no nos puede presenten limpiar... el caso del hueveo del maíz que viene donado pero a Estados solo Unidos, quiero decirle, eso. usted no puede limpiar la basura de 10 años, o de 30, o de 200 años en 10 años. No, es que no son de... To- El hueveo y- no son de 200 no, años, dicho. no, Eso es reciente. Habíamos nacido tú y yo cuando eso Claro. comenzó a pasar, porque hay millonarios emergentes que revuelven los dineros, corazón. Claro. Vaya, pues, entonces hablemos No, lo que yo es. al punto les quiero decir es de que el día de ayer vimos, fue un día muy convulsionado, vimos un alcalde que tuvo la valentía, porque hay que reconocerle, de llegar a enfrentar en esa conferencia de prensa. También vimos una CICIG muy estratégica que da su zarpazo al día siguiente de la llegada del embajador. Hay que reconocer que son hábiles porque arrinconaron al embajador en ese tema, y habría que estudiar bien las pruebas, porque no vaya a ser que, como en otros casos, tengamos muchas declaraciones, pocas pruebas sustentadas y cosas así. Ahora quiero reforzar el tema en esto. Y A terminamos... cualquier guatemalteco le indigna que tengan que venir de afuera a hacer el trabajo que deberíamos de hacer nosotros. Eso es algo que nosotros deberíamos, por dignidad, estar enojados. Pero si yo no puedo curar a mi hijo que está enfermo y viene otro a hacerlo, pues ok, pues que lo haga. Ahora, pero que lo haga bien. Que no cure solo una enfermedad, sino que cure todas las enfermedades. Que no mate solo a un parásito, sino que mate a todos los parásitos. Porque si no, va a quedar bien. A veces es hacer cosas buenas que parecen malas. Yo tengo fe y les pido a Dios que le cambie el corazoncito a estas personas que hacen la persecución selectiva, para que cambien esta percepción negativa que han generado a través de inclinar la balanza y poner a hacer dudar de su función pública. Usted quiere hablar, ¿verdad, licenciado? Sí, yo quisiera también decir que estamos contra la corrupción. Es más, el PAN inició desde el principio que entró Juan Guillermo Gutiérrez la cruzada contra la corrupción, y ha sido un punto decisivo en nuestra campaña. Y el que la debe, la tiene que pagar. A puro pH. A puro pH. Pero vemos que unos la pagan y otros no. Es eso, como dice Richard, esa selectividad que nos hace dudar. Mire, Iván Velázquez ganó gran parte de la simpatía de la ciudadanía guatemalteca cuando persiguió la línea, cuando persiguió y encarceló a los de la corrupción del gobierno pasado. Yo me convertí en fan de él. Lo que pasa es que paró con el gobierno antepasado. Y el antepasado, ahí sí ya no lo tocó. Entonces, también los delitos tienen un sentido de proporción.
Hay que perseguir, más importante, la corrupción mayor que la corrupción menor. El caso que ha denunciado Juan Guillermo Gutiérrez está bien documentado y es multimillonario. Entonces, ¿por qué? ¿Y han habido juicios de eso en Bahamas? En Bermuda, en Bermuda, sí. Exitosos los juicios. Pero esos casos que son multimillonarios los barren bajo la alfombra. Y los casos chiquitos son los que siguen. Eso hace dudar. Esa falta de imparcialidad, ese sesgo nos hace dudar de la finalidad que persigue Iván Velásquez. Mire, Iván Velásquez, yo no digo que sea mala persona, yo digo que actos concretos de él hacen dudar de su imparcialidad. Cuando la sigue contra unos por cosas pequeñas y no sigue contra otros por cosas grandes. Eso es corrupción. Eso es lo que hace Telma Aldana, porque lo que es contra ella y contra Mayra Vélez los barre bajo la alfombra. No hay desgaste político. Nos decía Richard que lo que quieren es desgaste político del presidente. Pero ¿qué tal el desgaste político contra Telma Aldana? ¿Por qué los diputados no tenemos la oportunidad, como es nuestra obligación constitucional, conocer de los antejuicios contra Telma Aldana, magistrados de la Corte de Constitucionalidad? ¿No deberían tener ellos la oportunidad de desgastarse ante el Congreso de la República? Y nosotros no deberíamos cumplir con nuestra obligación constitucional de conocer esos antejuicios. Mire, si se va a rechazar in limine, ¿acaso no lo podemos hacer nosotros? ¿Acaso tiene el monopolio del conocimiento y la certeza la Corte Suprema de Justicia? Nosotros también lo podemos barrer bajo la alfombra, pero nos corresponde a nosotros. Es un derecho constitucional que los diputados no han pedido. Ahí está. Y esa es la situación. Le falta arrestos a ese montón de diputados que no exigen sus derechos, porque muchos lo que tienen es miedo, están atemorizados. Y el poder constitucional se debe ejercer. Yo llamo al orden a los diputados para que ejerzan su poder. De acuerdo. Sí, ¿Y cómo termina el licenciado Falla? Gracias. Pues sí, yo quisiera terminar haciendo un llamado al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Ay, eso, ¿para qué? Presidente del Colegio de Abogados. Hay presidente. Me pretendieron separar de la defensa del diputado Fernando Linares Beltranena por realizar gestiones encaminadas al juramento que hace 18 años hice en ese colegio profesional. No es posible, presidente, que usted no se pronuncie. No es posible que no se pronuncie que el día de ayer capturaron a 2 profesionales del derecho, al licenciado Moisés Galindo y al licenciado Rosell, por haber sido defensores del señor Byron Lima. Y en el caso específico del abogado Moisés Galindo, por haber recibido un vehículo en préstamo que luego se lo entregó a la esposa de él. Nunca lo utilizó, nunca lo facturó, nunca fue en concepto de pago de sus honorarios. Yo creo que aparte del Colegio de Abogados, la Corte Suprema de Justicia debe tomar cartas en el asunto, porque están actuando de una manera ilegal. Imagínense ustedes, señores televidentes, que el día de mañana vengan de la costa o del altiplano y les notifiquen que les cambiaron a su abogado defensor y que les pusieron a otra persona para que los represente. Eso es ilegal, eso no es posible. O a un colega que el día de mañana reciba un préstamo o reciba un pago, un bien del cual uno como profesional o como empresario o como comerciante no conoce cuál es su origen, y que por eso los lleven 17 o 15 días a Pavón o a Pavoncito. No es posible. Realmente considero que es una actuación ilegal, que es un show mediático el que están haciendo CICIG y Ministerio Público para impresionar al embajador, y al embajador que no se deje sorprender, que no se deje engañar, que vea que estas personas son las que han causado tanto daño al país, tanto daño a Guatemala, y que por ello hoy no tenemos inversión, hoy no tenemos empleo y estamos en una situación coyuntural muy difícil. Yo le pregunto, y con esto quiero terminar, ¿cuál es la intención de Iván Velásquez y de Telma Aldana y de estos grupúsculos de la sociedad civil? Piénselo usted, televidente. Quitamos al presidente, quitamos al alcalde. ¿A quién quieren poner? No es posible, hay un periodo constitucional que debe respetarse. Y mi pregunta central para ustedes es, dan y comentan y critican que hay que quitarlos, pero entonces den una salida.
¿A quién ponemos? ¿Quieren poner a alguien de la Fundación Mirnamac? ¿Quieren poner a alguien del CUC? ¿Quieren poner a alguien de Codeca? ¿Esos son los candidatos a presidentes que quieren llevar al poder? No, realmente analicen, no se dejen engañar y no se dejen confundir por los medios de comunicación que están desinformando. Guatemala está en un riesgo en este momento, en un riesgo coyuntural a que nos ha llevado a estas persecuciones penales y selectivas desproporcionadas de parte del comisionado Iván Velázquez. Entonces, por favor, seamos serios y realmente utilicemos los mecanismos legales para frenar estos actos que únicamente están causando una gran polarización entre los ciudadanos guatemaltecos. Un llamado nuevamente al Procurador de los Derechos Humanos. Es una persona que no está cumpliendo su deber. Él se comprometió con los diputados al Congreso de la República para hacer un trabajo eficiente y correcto, lo cual no ha hecho. Esas presentaciones de ese amparo a favor del comisionado Iván Velázquez es ilegal y debido a ello hay ya acciones que se van a promover en contra de él por ese abuso de autoridad. Muy bien, es hora de que terminemos este primer segmento. ¿Usted se quiere despedir de alguna manera, diputado Beltranena? Sí. A ver. Sí, me gustaría agradecerle a los televidentes de este programa, que es imparcial, que permite que las personas digan lo que piensen, que tienen verdadera popularidad, que no están, como otros medios de comunicación, o faciados o cohibidos por la persecución penal, como tienen a muchos de los diputados del Congreso que tienen miedo. Hay que pelear por nuestra independencia, está en juego también, al igual que la logramos hace 500 años de España, ahora estamos bajo una dictadura que pretende doblegarnos y es el poder de denuncia abierta como esta lo que permite que sigamos siendo independientes. Muy bien, aquí hay una pregunta de una televidente. Buenos días, Karina. ¿Podría por favor preguntarle al diputado Linares por qué no le hablan con la verdad al pueblo y le dicen quién propuso los cambios a la ley porque tienen miedo? Gracias. ¿Quién propuso los cambios a la ley penal? Fueron 107 diputados, entre los cuales no estuve yo. Quiere decir que hay 51 diputados del total de los del Congreso de la República que no votaron por esa ley y que estamos en contra de ella, y 107 que sí estuvieron a favor. Pero son cambios que el año pasado había propuesto Tel Maldana en una visita e Iván Velázquez. Es cierto. Y algunos de esos cambios eran discutibles y tienen virtudes. El problema es que se hizo de tres maneras. Uno fue en secreto, otro fue de urgencia nacional y el tercero fue antes de un feriado largo para que se lo tragara. La percepción que dio es que había algo bajo la mesa, que había gato encerrado. Si esos decretos se hubieran discutido abiertamente, estoy seguro que hubieran pasado, pero en forma modificada. Es decir, se hubieran puesto a discusión. Fue la forma bajo la mesa que creó una suspicacia, razón por la cual se creó la crisis, además que a la crisis se le alimentó todos los que querían hacerle daño al Congreso para encaramarse en el poder. Si no contemos las 150 camionetas que estaban en la zona 2 con todos los acarreados. Muy bien, terminamos. Gracias a ustedes por haber venido, gracias televidentes. Tengo que irme a una breve pausa. Sigue Richard conmigo en el segundo segmento y vamos a conocer con documento en mano un faltante de por lo menos 180 millones que hacen falta durante la administración de Lucrecia Hernández Maga. Cuando esta justicia deje de ser selectiva, miraremos al Ministerio Público poniendo acciones legales en contra de la exministra de Salud, porque está a punto de regresar a México, lugar donde vivía previo a que se diera la primavera democrática en este país en el año 2015. Con su esposo e hija. Exacto, no sé con quién, no sé de su vida privada, pero por ahí vivía. Así que antes de que se vaya, instamos al MP a que monitoreen este programa, este canal, y si necesitan copia de los documentos que aquí se van a enseñar, con una simple llamada pueden venir a recogerlos o podemos mandarle la grabación de este programa para que las tengan en su haber. No a la justicia selectiva, y a regreso.